Soy Sofía, estudiante de arquitectura en la Universidad San Gregorio. Nunca fui supersticiosa, ni creía en fantasmas, hasta que los pasillos de mi universidad me enseñaron lo contrario. Esto no es una historia para asustar, es un testimonio. Lo que ocurrió en esta facultad sigue persiguiéndome cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó en el tercer semestre. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca terminando proyectos, y los pasillos solitarios se convirtieron en un trayecto habitual. La primera vez que lo sentí fue una noche de lluvia. Mientras caminaba hacia la salida, los fluorescentes comenzaron a parpadear. Nada raro, la instalación eléctrica del edificio era vieja. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el sonido. Un susurro prolongado y ahogado, como si alguien intentara hablar sin poder hacerlo. Miré a todos lados. No había nadie. A partir de esa noche, las cosas se intensificaron. Siempre en el mismo pasillo, a la misma hora, sentía una presencia siguiéndome. Al principio, lo ignoré. Pensé que era mi imaginación o el cansancio. Pero luego vinieron los reflejos en las ventanas, sombras deformes que no correspondían con mi figura. Pasos en el techo, cuando estaba en el último piso. Risas apagadas en los baños vacíos. Una noche, después de una reunión de estudio, me quedé sola organizando mis cosas. Cuando fui al baño, vi algo que me paralizó. Frente al espejo, en la última puerta del cubículo, alguien estaba de pie. Solo podía ver sus pies descalzos. Llamé en voz baja, pero no hubo respuesta. Entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. No esperé a ver qué había dentro. Salí corriendo. Desde entonces, empecé a investigar. Descubrí que hacía años una estudiante se había suicidado en esa misma facultad. Dicen que la encontraron en el baño, con la boca cosida. No soportaba los rumores que sus compañeros difundían sobre ella. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu deambula, buscando justicia. Pero lo que vi en la cámara de seguridad fue peor de lo que jamás imaginé. Conseguí acceso a las grabaciones nocturnas de la universidad. En una de ellas, se veía claramente cómo las luces se apagaban y encendían en los pasillos que yo recorría. Pero lo peor fue ver mi propia figura deteniéndose en el baño. Justo cuando salí corriendo, la puerta del cubículo se abrió por completo y una sombra negra emergió, deslizándose por el techo detrás de mí. A partir de esa noche, la actividad se volvió insoportable. Objetos que se caían sin razón, susurros que se convertían en gritos en mis oídos, y la peor parte, despertaba con la boca entumecida, como si alguien intentara cerrármela con hilo invisible. Llegué al punto de no querer regresar, pero debía terminar el semestre. La última noche que estuve allí, sucedió lo peor. Me quedé hasta tarde revisando un trabajo final. Cuando salí del aula, la universidad estaba completamente silenciosa. El aire era denso, como si algo invisible me rodeara. Caminé rápido por el pasillo, evitando ver los reflejos en las ventanas. Pero de pronto, las luces explotaron. En la oscuridad, escuché un murmullo gutural que se transformó en un grito desgarrador. Algo me agarró por la espalda y sentí dedos fríos recorriendo mi cuello. Caí al suelo y cuando miré hacia arriba, la vi. Una figura femenina de cabellos largos, piel pálida y con la boca cosida con hilo negro. Sus ojos eran dos pozos oscuros llenos de odio. Intenté gritar, pero no pude. Ella se inclinó sobre mí y, con una voz seca y quebrada, me susurró: no hables nunca más. No recuerdo cómo escapé, solo sé que desperté en mi dormitorio. Desde ese día, dejé la universidad. No logro superar ese episodio traumático. No sé qué era realmente, pero aún hoy, en las noches, siento que alguien me observa, esperando que rompa mi promesa. Y vuelva a hablar de ella.
Me llamo Ricardo y fui vigilante nocturno en un edificio a las afueras de la ciudad. Lo que viví en ese lugar no se lo deseo a nadie. No busco que me crean, solo necesito contar lo que pasó antes de que me vuelva loco. Cuando me ofrecieron el trabajo, acepté sin dudar. No era gran cosa, un edificio de oficinas medio abandonado, con solo una empresa funcionando en el primer piso. El resto del lugar estaba vacío desde hacía años. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Fácil, pensé. Lo único que tenía que hacer era revisar las cámaras, dar un par de rondas y matar el tiempo con mi teléfono. La primera semana fue tranquila. El silencio del edificio era incómodo, pero nada fuera de lo normal. Sin embargo, a partir de la segunda semana, las cosas cambiaron. Todo comenzó con pequeños ruidos. Pisadas en los pasillos del tercer piso, donde no había nadie. Golpes secos en las paredes. Susurros que se colaban por las escaleras de emergencia. Pensé que era mi imaginación, el eco del edificio o tal vez alguna rata. Pero luego vi algo en las cámaras. Eran las 2:45 de la mañana cuando noté un movimiento en la pantalla. El pasillo del quinto piso, completamente vacío, pero la luz parpadeaba y algo parecía moverse en la sombra. Acerqué la imagen y ahí estaba, una figura al final del pasillo. Alta, delgada, con la cabeza ladeada de una forma imposible. Me quedé paralizado. Pensé que era un fallo de la cámara, pero entonces, la cosa se movió. Avanzó con pasos irregulares hacia la cámara, y antes de que pudiera reaccionar, la imagen se cortó. Intenté revisar otras cámaras, pero estaban en negro. Un frío terrible recorrió mi cuerpo. Me armé de valor y tomé mi linterna para subir al quinto piso. No sé por qué lo hice. Quizás para convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Cuando llegué, el pasillo estaba oscuro y helado. Caminé despacio, iluminando con la linterna. El aire olía rancio, como algo podrido. Entonces lo escuché, una respiración pesada, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. De repente, todas las puertas de las oficinas empezaron a azotarse con violencia. Corrí escaleras abajo y me encerré en la caseta de seguridad. Revisé las cámaras otra vez. Ahora todas funcionaban, pero en la pantalla principal había algo peor. En el primer piso, justo frente a la puerta de entrada, una figura estaba de pie, mirándome a la cámara. Era alta, con la piel grisácea y los ojos hundidos en dos sombras profundas. Sus labios estaban abiertos, como si intentara decir algo, pero de su boca solo salía una neblina negra. Se quedó ahí, inmóvil, durante varios segundos, hasta que dio un paso hacia adelante. Apagué el monitor, temblando. No podía seguir en ese lugar. Marqué a mi supervisor para renunciar, pero no había señal. De repente, sentí una presencia detrás de mí. El reflejo en la pantalla negra del monitor mostraba algo que no era yo. La figura estaba justo detrás de mí. Sus manos huesudas se extendieron hacia mi cuello. Me levanté de un salto y salí corriendo de la caseta. Pero cuando llegué a la puerta principal, estaba cerrada con candado, desde afuera. Escuché pasos a mi espalda. No quise mirar. Comencé a golpear la puerta con desesperación, gritando, pero nadie podía escucharme. Entonces, una voz susurrante llenó el pasillo. No te vayas, aún no has terminado tu turno. Sentí un aliento helado en mi oído y algo tocó mi hombro. Perdí el conocimiento. Desperté cuando amanecía, tirado en la caseta de seguridad. La puerta principal estaba abierta y mi supervisor me encontró ahí. No me creyó cuando le conté lo que pasó. Nadie lo hizo. Renuncié ese mismo día. Pero lo peor es que no terminó ahí. A veces, en la madrugada, cuando todo está en silencio, sigo escuchando esa voz, llamándome para volver. Me llamo Andrea, y lo que voy a contarles todavía me cuesta asimilarlo. A veces me despierto en medio de la noche, con el eco de esa risa en mis oídos, con la sensación de que alguien aún me observa desde las sombras. Si pudiera retroceder en el tiempo, jamás hubiera pisado aquel lugar, pero lo hice, y ahora cargo con algo que nunca me dejará en paz. Todo empezó una noche de viernes.
Mi novio, Daniel, y yo éramos asiduos a una discoteca en el centro de la ciudad. Eclipse era su nombre. Tenía fama de haber sido una de las mejores en los 90, pero con el tiempo fue decayendo. Aún así, su música y ambiente nos encantaban. Ese viernes, llegamos cerca de la medianoche. El lugar estaba a reventar, la música retumbaba en el pecho, y las luces de neón pintaban las paredes de rojo y azul. Desde que entramos, sentí algo raro. No sé cómo describirlo. Era como si el aire fuera más denso, como si la música tuviera un eco extraño. Pero lo ignoré. Nos dirigimos a la barra, pedimos un par de tragos y comenzamos a bailar. Todo iba bien, hasta que la vi. Entre la multitud, había una mujer que no encajaba. No porque estuviera mal vestida o fuera diferente. Era su mirada. Me estaba observando fijamente. Su rostro era pálido, casi sin vida, con unos ojos hundidos y una sonrisa helada. Llevaba un vestido negro ajustado, como si acabara de salir de otra época. Intenté no darle importancia, pero cuando giré para besar a Daniel, ella ya no estaba. No sé por qué, pero me quedé intranquila. Un par de veces más sentí su presencia entre la multitud, como si siempre estuviera a unos metros de distancia. Pero lo peor ocurrió cuando fui al baño. El pasillo que conducía a los baños estaba mal iluminado, con una luz parpadeante al final. Entré y, al mirarme en el espejo, sentí un escalofrío. La puerta del último cubículo estaba cerrada, y debajo se veían unos zapatos de tacón negros, inmóviles. No le di importancia, hasta que vi que los pies estaban al revés. Mi respiración se entrecortó. Di un paso atrás y la puerta del cubículo se abrió sola. No había nadie dentro. Salí corriendo al área de baile, donde Daniel me recibió con una risa. Me dijo que estaba pálida, que debía estar mareada por el alcohol, pero yo apenas había tomado. Le conté lo que pasó y me abrazó, intentando calmarme. «Relájate», me dijo. «Solo es tu imaginación». Pero entonces, su expresión cambió. Su rostro se tensó, y cuando le pregunté qué pasaba, simplemente me susurró: «No mires atrás». Obviamente, miré. La mujer estaba detrás de mí, a solo unos centímetros. Sonreía, pero su rostro estaba desencajado. Su mandíbula parecía dislocada, y sus ojos eran dos pozos oscuros. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe brutal en el pecho. Salí despedida hacia la pista de baile, como si alguien me hubiera empujado con una fuerza inhumana. Las personas a mi alrededor se apartaron, sorprendidas, pero nadie más la veía. Daniel corrió a ayudarme, pero antes de que pudiera levantarme, sentí unas manos frías aferrarse a mi tobillo y arrastrarme por el suelo. No veía quién lo hacía, pero podía sentirlo. Arañé el piso desesperada, hasta que un grupo de chicos me sujetó y me levantó. Daniel gritaba que alguien llamara a seguridad, pero nadie entendía qué estaba pasando. En ese momento, la música se cortó. El ambiente quedó en un silencio antinatural. La mujer volvió a aparecer, en el centro de la pista, con su cabeza ladeada y una expresión burlona. Susurró algo, pero su voz no era humana. Era un sonido gutural, distorsionado, que se transformó en una carcajada. Y entonces, todas las luces explotaron. En la oscuridad, sentí como alguien me agarraba del cuello. Daniel intentó ayudarme, pero fue lanzado por los aires como si no pesara nada. Me faltaba el aire, y lo último que vi antes de desmayarme fue su rostro pegado al mío, con una sonrisa cruel. Cuando desperté, estaba en la ambulancia. Me dijeron que sufrí una crisis de pánico, que tal vez alguien puso algo en mi bebida. Pero yo sé la verdad, sé lo que vi, y desde esa noche, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento su presencia. Sé que me está esperando, que quiere que vuelva, pero no lo haré, nunca más.
Soy Daniel. Si estás escuchando esto, es porque algo salió mal. Quiero contarles lo que me sucedió en la casa donde viví durante 6 meses. Una casa que, al principio, parecía perfecta. Era grande, antigua, con un jardín descuidado y un precio ridículamente bajo. Mi esposa Clara y yo pensamos que era una oportunidad única. No sabíamos que estábamos firmando nuestra sentencia. Todo comenzó con pequeños detalles. Puertas que se abrían solas, sombras que se movían en el rabillo del ojo, y un frío que se colaba en las habitaciones incluso en pleno verano. Pero lo peor eran los susurros. Voces que no venían de ningún lado, pero que se escuchaban claramente en medio de la noche. Voces que decían cosas que no quiero repetir. La primera noche en la casa fue tranquila, o al menos eso pensamos. Al día siguiente, Clara me dijo que había escuchado pasos en el pasillo. Yo me reí, pensando que era el sonido de la madera vieja ajustándose. Pero esa noche, los escuché yo también. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Salí a revisar, pero no había nadie. Luego vinieron los golpes. Al principio, eran suaves, como si alguien estuviera tocando la pared desde el otro lado. Pero con el tiempo, se volvieron más fuertes, más insistentes. Golpeaban en las paredes, en el techo, incluso en las ventanas. Y siempre, seguidos por esos malditos susurros. Una noche, mientras estábamos en la cocina, una de las sillas de la mesa se movió sola. Se deslizó lentamente, como si alguien la estuviera empujando, y luego se detuvo bruscamente. Clara gritó, y yo me quedé paralizado. Fue entonces cuando escuché la voz por primera vez. Era baja, gutural, y venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Dijo, no están solos. Las cosas empeoraron rápidamente. Las luces comenzaron a parpadear, y los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Una noche, el televisor se encendió a todo volumen en medio de la madrugada. Cuando fui a apagarlo, la pantalla mostraba solo estática, pero de ella salía una risa. Una risa aguda, histérica, que no parecía humana. Clara comenzó a tener pesadillas. Soñaba que una figura oscura se paraba al pie de nuestra cama y la observaba. Una mañana, despertó con moretones en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con fuerza. Yo intenté calmarla, pero en el fondo, sabía que algo nos estaba acosando. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, escuché a Clara gritar en la habitación. Corrí hacia ella y la encontré temblando, señalando el espejo del armario. En el reflejo, había una figura detrás de ella. Era alta, delgada, con ojos brillantes y una sonrisa demasiado grande para su rostro. Cuando me giré, no había nadie, pero en el espejo, la figura seguía allí, mirándonos fijamente. Decidí investigar la historia de la casa. En el archivo municipal, descubrí que había sido construida en 1920 por un hombre llamado Ezequiel Blackwood. Según los registros, Blackwood era un ocultista que realizaba rituales en la casa. Murió en circunstancias extrañas, y desde entonces, la casa había tenido una larga lista de dueños, ninguno de los cuales había durado más de un año. Hablé con un vecino anciano que recordaba a Blackwood. Me contó que el hombre había intentado invocar algo que no debía ser invocado. Esa casa está maldita, me dijo. Lo que sea que Blackwood trajo, nunca se fue. Esa noche, decidí grabar lo que ocurría. Coloqué cámaras en varias habitaciones y dejé un grabador en el pasillo. Lo que capté fue aterrador. En las grabaciones, se escuchaban voces claras, susurrando cosas en un idioma que no reconocía. Y en una de las cámaras, se veía una figura oscura moviéndose por la casa, como si nos estuviera vigilando. Una noche, todo llegó a su punto máximo. Clara y yo estábamos en la sala, intentando ignorar los ruidos, cuando de repente, todas las luces se apagaron. Las velas que habíamos encendido se extinguieron, y la casa quedó en completa oscuridad. Entonces, escuchamos un grito. Era la voz de Clara, pero venía del sótano. Corrí hacia allí, pero la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé y grité, pero no obtuve respuesta. Finalmente, logré derribar la puerta. Clara estaba en el centro de la habitación, suspendida en el aire,
con los ojos en blanco y la boca abierta en un grito silencioso. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de símbolos que no reconocía, pintados con algo que parecía sangre. De repente, algo me golpeó y me arrojó contra la pared. La figura del espejo estaba allí, pero ahora era real. Era alta, delgada, con ojos brillantes y una sonrisa que se extendía de oreja a oreja. Se acercó a mí y susurró: «Eres mío». No recuerdo cómo escapé. Solo sé que desperté en el hospital, con Clara a mi lado. Ella no recordaba nada de lo que había sucedido en el sótano. La casa fue sellada, y nadie ha vivido allí desde entonces. Pero a veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho los susurros. Y sé que, lo que sea que habita en esa casa, no ha terminado conmigo. Si alguna vez ves una casa antigua con un jardín descuidado y un precio demasiado bueno para ser verdad, recuerda mi historia. Porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse.